saber su opinión, pues ya que a través de Kimberly-Clark primero se asocian y después simulan juicios para despojar a las empresas de sus dueños, ya que pues ya tienen una denuncia de 110 millones de dólares. Y bueno, esta empresa del empresario Claudio X González Laporte, cuyo hijo Claudio X González Guajardo pues en los últimos años ha sido influenciado en la política mexicana, actualmente enfrenta una demanda de arbitraje internacional que asciende alrededor de 110 millones de dólares por el despojo de empresas de 4E Global, fundada por los hermanos Jorge y Juan Carlos González Olvera. Esto lo dice un abogado en una entrevista que atiende a los despojados, Arturo Pérez Gómez, que indicó que aparentemente uno de los negocios de Kimberly-Clark se asocian en partes iguales para después quedarse con la firma completa, y que se han descubierto pues una simulación de juicios y hechos de Kimberly-Clark, además de quitar marcas de una empresa a otra, a traspasar activos, a simular juicios, etcétera, etcétera. Esto viene a preguntarle cuál es su opinión, ya que Claudio X González pues tiene una doble moral, una doble máscara en esta situación que pues está afectando a otras personas, pero también a la política de México. Pues no tengo información y debe ser un asunto entre particulares, entre empresarios. Lo otro pues es lo político, en eso sí tenemos diferencias, pero no tengo información, y si no tiene que ver con el gobierno, con el SAT, por ejemplo, ¿sí? Si no es una situación que signifique evadir impuestos, ¿no?, influyentismo, pues no tenemos por qué meternos nosotros. Seguramente sí debe de haber estas diferencias. Hay muchísimos juicios civiles, pleitos entre particulares. Ya saben ustedes que cuando está de por medio el dinero, pues se recurre a todo, se enfrentan hasta familiares por dinero, por las gerencias, pero nosotros no podemos meternos. Yo lo único que siempre aconsejo es de que no hay que tener mucho cariño, mucho apego ni al poder ni al dinero. Hay que tener lo necesario, lo básico para contar con lo necesario también, sin ambicionar, ¿no? Pero eso es la filosofía de cada quien. Siempre por el dinero se producen muchos problemas, por la ambición al dinero. Tristeza de cómo, por ejemplo, los padres, ¿no?, trabajan, muchos llegan después de mucho tiempo a tener una fortuna, fallecen y empiezan los pleitos de los hijos, acaban con todo lo que dejó el finado y ellos confrontados, peleándose, o sea, en extremo. Da mucha tristeza eso.
Ojalá y cada vez avancemos más en llegar a la conclusión que el dinero no es la felicidad, que se puede ser feliz sin estar pensando en el dinero y en lo material, y que solo siendo buenos podemos ser felices. Solo siendo buenos podemos ser felices. Y la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Porque eso sucede mucho, ¿no? Muchísimos pleitos arriba, se pelean mucho. Hay pleitos en todas las familias, y abajo y arriba, pero los pleitos más vergonzosos son los que se dan arriba por el dinero. Nada más que eso no sale, eso no se da a conocer. Es nada más aquí en la Corte, en los juzgados, ¿no? En los distritos judiciales donde se ventilan esos asuntos, y los abogados, que cómo ganan dinero con eso. Por lo general no son buenos abogados. Antes no se necesitaba que fuesen buenos abogados, que supieran de derecho, sino lo que rifaba, como se dice coloquialmente, eran las relaciones, el influyentismo. Habían coyotes que los buscaban a ellos, ¿no?, los clientes, no porque fuesen buenos abogados, sino porque sabían de que tenían buenas agarraderas en el Poder Judicial. Y ganaban, pero eran los ayudantes, los tayacanes, los que hacían los papeles, los escritos, ni siquiera bien hechos, ni bien fundados. Era que ya tenían acuerdo con el juez, ya había acuerdo con el magistrado, ya había acuerdo con el ministro. Puras relaciones públicas. Así se resolvían muchas cosas. Presidente, pues juicio de 110 millones de dólares, que no es mucho, que es muy importante, vaya, ¿será razón para que pueda la unidad de financiera poder investigar y el SAT también sobre este hecho? Habría que ver si hay algo que investigar en el caso del SAT, ya que lo estás exponiendo, que nos dejes la información para que Jesús la entregue al SAT. Sí, es una investigación que ya se realizó, pero con gusto la comparto. Sí. Presidente, por otra parte, expertos dicen que habrá controversias, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio, vaya, como es el TECMEC. Reducir las operaciones del 52 a 43 por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México retrasaría el regreso a categoría 1. ¿Qué opinión tiene, presidente, que esta capacidad de operatividad se fue reducida, pues vaya, por el decreto para beneficiar al AIFA, y que en 29 de octubre vaya a haber estas inconformidades y que no habrá un piso parejo para este tratado? ¿Qué opinión tiene a este respecto?
Pues apenas ayer salió el acuerdo. El acuerdo. Y ya ¿vienen los diarios eso? Sí, sí, ya viene encabezados en columnas y en ¿Ah, sí? Sí. Que ya va a haber controversias, que va a haber litigios, que va a haber incongruencias, sobre todo por ese sí. El costo y demás. Pues aprovecho, ¿no?, para informar de que ya no es posible tener el número de operaciones que hay actualmente en el aeropuerto de la ciudad. Se van a dar a conocer, ¿no?, los datos, a ver si el día de hoy, ya que están informando y desinformando. No ustedes. No, por eso la pregunta, para eso exactamente. ¿Qué pasa? De que son muchas operaciones diarias en el aeropuerto de la ciudad. Acuérdense de que para justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco se cerró prácticamente el aeropuerto de Toluca y se llenó el aeropuerto de la ciudad, también con el mensaje o con la intención de hacernos creer de que era indispensable construir el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, sí, claro. Bueno, entonces resulta que pues, se mantiene lleno el aeropuerto desde entonces y siguió creciendo el número de operaciones porque pues hay más tráfico aéreo. Estamos hablando ya de más tiempo. Y ya se rebasó el número de operaciones que se pueden llevar a cabo. Para explicarlo de manera sencilla, el aeropuerto de la ciudad tiene operaciones de 150% de su capacidad. O sea, de 100 saturado, tiene una sobresaturación todavía del 50%. Y ya hay problemas de tráfico y queremos actuar con responsabilidad. Hay una recomendación de Protección Civil. Entonces tuvimos que tomar esa decisión de reducir el número de operaciones para evitar un problema mayor. De 52 a 43 por hora. Es el aeropuerto con más operaciones en el país. El segundo es Cancún, pero estamos hablando de millones de pasajeros. Entonces, ¿qué se está haciendo? Como tenemos el aeropuerto Felipe Ángeles, que afortunadamente tiene capacidad, pues de esa manera vamos a resolver.
Es cuestión por seguridad de los mismos pasajeros, pero también aquí dicen los expertos que es cuestión de controversias internacionales, de relaciones comerciales con Estados Unidos, por ejemplo, que lo están Sí, viendo sí. de esa manera. ¿Está mal esto, esa información, o tiene algo que ver No, no, esa no, no, no. proyección? Es que siempre hay intereses. Nos costó el que se mudaran los aviones de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Hubo oposición, incluso de organismos de la aviación de Estados Unidos, pero se convencieron de que era mucho mejor operar desde el Felipe Ángeles. Y lo mismo ahora. Y seguramente va a haber una campaña de que están inconformes. Dijiste algo que estaba saliendo. Sí, ya salió en varios medios, Pero presidente, sobre no. todo. De la categoría De la 1. categoría. Sí, sí, la No, categoría 1. eso no tiene que ver absolutamente en nada. Eso de la categoría 1 tiene que ver, con todo respeto, con una actitud muy prepotente de las agencias de Estados Unidos, de las que califican, pero no tienen razón. Se les entregaron todos los documentos, se aclaró todo, se les hicieron caso a sus recomendaciones, se cumplió con todo. Incluso se comprometieron de que pronto regresaba a categoría 1 el aeropuerto, pero ese pronto ya lleva tiempo. Y no tienen fundamento, no tienen razón, nada más son actos de prepotencia. Por eso yo estoy recordándoles siempre de que cuando el narcotráfico manejaba el aeropuerto, en la época de Calderón y de García Luna, que el narcotráfico manejaba el aeropuerto de la Ciudad de México, ellos, los de las agencias de Estados Unidos, que son los que califican, le mantenían al aeropuerto de la Ciudad de México categoría 1 y ni siquiera dieron una explicación, nunca han dado una explicación de eso. Entonces ahora que el aeropuerto está cuidado, que no hay robos, que no se permite el narcotráfico, que no se permite el contrabando. Acaba de haber un lamentable asesinato de un ciudadano hindú. Ya sabemos quiénes fueron, ya se está haciendo la investigación, ya hay detenidos. Y el modo de operar también. Y ya también el modo de operar, y se está actuando. Eso no existía antes, eso no pasaba. Y siguen sin darnos la categoría 1, porque siempre chantajean. A ver, tienes que hacer esto, porque si no, no te damos la categoría 1. Se quedaron en el almanaque
se quedaron en el tiempo en que habían gobernantes peleles en México y que no se actuaba con independencia. Entonces, esa es la explicación. Está saturado el aeropuerto de la ciudad. Son muchísimas operaciones, hay riesgos y queremos prevenir. Presidente, aparte de este decreto, ¿se habló previamente con las aerolíneas mexicanas o algo así? Sí, se habló con ellos. Porque incluso los medios manejan ya que pues se van a amparar las aerolíneas mexicanas al respecto. Es hasta, empieza a entrar en vigor hasta noviembre. Hasta noviembre. O sea, tienen tiempo. Y se habló con ellos. Pero además ya se había hecho un compromiso y no lo cumplieron. O sea, ya se les había propuesto y se había llegado al acuerdo de que iban a bajar el número de operaciones y en vez de bajarlas, las incrementaron. Porque también eso debe saberse, con la política neoliberal o neoporfirista, pues el gobierno estaba tomado. Los servidores públicos eran empleados de las corporaciones económicas, financieras, empleados. Entonces, en el caso de los aeropuertos, ¿quiénes mandaban? Los dueños de las líneas aéreas. Y los que trabajaban en los aeropuertos, directivos sobre todo, estaban al servicio de los dueños de las líneas aéreas. Entonces no se cuidaba al pasajero, al usuario, hacían lo que querían, porque además eran pues muy influyentes. Acuérdense de que Gastón Azcárraga ayudó a Fox y Fox le entregó Mexicana para que la quebrara. Pero Gastón Azcárraga fue promotor de Fox en su campaña. Fox vivía en uno de los hoteles, cuando era candidato, de Gastón Azcárraga, en el Hotel Fiesta Americana, que está ahí en la glorieta donde estaba la estatua de Colón. Ahí vivió no sé cuántos meses y le ayudó. Entonces, cuando llega Fox Mexicana, que era una empresa pública, se le entregan a Gastón Azcárraga. Seis años después, solo quedaba Aeroméxico. Imponen la misma mafia a Calderón con un fraude y Calderón en pago les entrega a Aeroméxico a los que le ayudaron en el fraude, que era otra empresa pública. Esto para los jóvenes, pues. Entonces, se queda el país sin una línea aérea pública.
Y no solo quiebran Mexicana, sino no atienden a los trabajadores. El caso de Aeroméxico, ni siquiera administran bien, han tenido hasta problemas. Ya una parte de Aeroméxico es de un fondo extranjero y los trabajadores de Aeroméxico, por no perder su trabajo, hicieron un gran esfuerzo, aceptaron que les quitaran prestaciones en su contrato colectivo, y tienen que trabajar mucho más. Entonces se quedaron los de arriba con las líneas aéreas, y como también ellos manejaban el aeropuerto, pues acuérdense de que se hizo la Terminal 2 del aeropuerto de la ciudad y se le entregó por completo a Aeroméxico, una terminal mal hecha que las tenemos que estar apuntalando porque se hunde. Lo que querían hacer en el aeropuerto de Texcoco, mal hecha por completo, y una gran tranza en el gobierno de Fox con ese aeropuerto. Entonces, si van ahora a hacer una protesta, pues raro sería, ¿no?, que no se opusieran y que no les ayudaran los medios, ¿no?, que son parte de lo mismo. Pero hay que dar esa explicación, ¿sí?, porque hay una saturación, y que vayan a hacer periodismo de investigación en los medios, que indaguen cuántas operaciones hay, cuántos pasajeros. Imagínense la saturación, ya no es posible, y se tiene un buen aeropuerto, de los mejores aeropuertos del mundo, que es el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero hasta hablé yo personalmente con los directivos de las líneas. Sí, ¿cómo no? Ya vamos a poner, ¿no?, un vuelo, o 2 o 3, ya va a haber. Y pensaron de que ya me habían engañado, ¿no? Y no es así. No, ellos no me pusieron, me puso el pueblo. No es como antes, que ellos daban dinero para las campañas y pusieron a los candidatos de antes que llegaron aquí a la presidencia. Ahora no, fueron los indígenas, los campesinos, los obreros, pequeños comerciantes, medianos comerciantes, empresarios también, pequeños, medianos, verdaderos empresarios, no traficantes de influencia. Esos no. Esos en la pasada elección se reunieron allá en Punta Mita
hicieron una reunión, los machuchones, y ahí el papá de Claudio ya está retirado, ya le dio la estafeta al hijo, volvió a repetir de que yo era un peligro para México. Ahí hicieron las primeras colectas. Ya van a ver ahora que va a salir mi libro, porque para hacer un documental sobre el populismo, donde yo era el actor, el protagonista principal, $1 millón por ese bodrio, pues lo empezaba uno a ver y era como haberse tomado un tafil, se dormía uno. Bueno, pero $1 millón cada uno. Y hubo uno, de estos estamos hablando, que dijo, no, yo no doy $1 millón, $5 millones. Y no les sirvió porque la gente ya quería un cambio. Entonces, vamos a seguir en esto. Vámonos ya, gracias, vámonos presidente. Ya. Gracias. Saben que tengo que ir a hacer una supervisión a Dos Bocas. Ah, sí, eso sí lo voy a decir. Gané la apuesta, ¿eh? Sí, gané la apuesta. No vayan a decir de que no sabía yo de lo que se trataba, ¿no? Lo tienen que reconocer. ¿Sí? Yo estoy seguro que hoy Ciro va a hablar de eso, ¿no? Joaquín, Loret, van a hacer una recapitulación, ¿no? Sí. Tal día dijo que iba a ser así y empezaron a operar en ese sentido y se le llama en el argot de la politiquería bajarlos. Y empezaron a bajarlos a todos. ¿Y los bajaron? No me meto en eso. Nomás es decir que es lamentable porque es un asunto cupular. Arriba es el gerente Claudio. Nunca se había visto esto en la historia, así, tan claro, tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso, sino fue pura declinación. Pura declinación. Se los dije. ¿Cuántos de esos? 1, 10, 5, ¿cuántos de esos son los que votaron? ¿Usted qué sabe eso? ¿Como 10? 10. Sí, es que hay votos que cuentan y hay votos que pesan. No, eso yo sí se los podría decir, pero entonces me van a cepillar si me meto en eso. Pero es para los jóvenes, es como estábamos estudiando
que había una canción de protesta que decía: no te dejes engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Entonces, ya no se dejen engañar. O sea, siempre hay que combatir la simulación, siempre. Porque ¿quién es? Así como Salinas es el padre de la desigualdad moderna, ¿quién es el padre de la simulación política en México? No, Porfirio Díaz. Entre otras cosas, pero Porfirio fue el que creó todo este sistema. No existía antes de el tapado. Él fue el creador. El primer tapado fue su compadre, Manuel González. Para los jóvenes, pues. ¿Quién creó lo del acarreo? Porfirio. La cargada, Porfirio. Sí. La regla de que él ponía a gobernadores, diputados y senadores, y los gobernadores, que eran sus hombres fuertes, ponían a presidentes municipales, jefes políticos y legisladores locales. Ahí se creó todo esto. El besamano. Entonces, todo eso se mantuvo a pesar de la revolución. Ustedes saben que nunca se dejó de hacer una elección en la época de Porfirio Díaz. Nunca. Se respetaba la forma y se violaba el fondo, pero siempre se respetaba la forma. En el caso de la Constitución, se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Se simulaba que había división y equilibrio entre los poderes, pero el poder de los poderes era él, era el Ejecutivo. Él mandaba las listas de los que iban a ser diputados, senadores, se llamaban palomas mensajeras, las que llevaban la lista. Y ya se sabía de antemano quién iba a ser diputado, quién iba a ser senador. Incluso se llegaba a decir: soy diputado, soy senador, porque así lo decidió el señor presidente. Y la reelección, habían diputados que tardaban 20, 25 años ahí, o los pasaban de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, que era más cómodo el sillón. Unos se morían ahí, se dormían y ya cuando los iban a despertar ya estaban muertos de tanto tiempo que tardaban. Entonces, eran los mismos de antes. Entonces, algo muy parecido ahora, ¿no? Claro. Quienes deciden, pues los de arriba.
Ya. Me refiero a los del bloque conservador. No. No. Aquí no hay dedazo. O sea, yo no voy, no estoy influyendo y no tengo doble discurso porque no soy hipócrita. Por eso somos distintos, por eso no han podido con nosotros. Si fuésemos iguales que ellos, no, pues yo no estaría aquí. Cuando dijimos no hay dedazo, va a ser la gente la que va a decidir en una encuesta, esas son las reglas. Pero una señal, porque todavía hasta los más cercanos, ¿no? ¿Cómo? Si tan fácil que es de que tú nos digas quién conviene más. No, el pueblo debe decidir y tenemos que acostumbrarnos a eso. Porque, ¿qué sucede cuando imponen a alguien de arriba? Pues va a estar al servicio de los de arriba, de los que impusieron al presidente. Es un empleado. Por eso, lo mejor es la democracia, siempre. Y lo que vimos ahora, una comedia, una farsa. O sea, se les complicó un poco porque pensaron, ¿no?, de que con la publicidad se iba a inflar el globo, ¿no? Pero no. Entonces surgieron y podían hasta perder y empezaron a operar. Ciro estaba desesperado, ¿no? Que no tengo nada contra él, es un asunto político y diría periodístico, no es personal. Yo no odio y lo respeto como persona y le deseo que le vaya muy bien y todo, pero políticamente pues sí tengo derecho, como él tiene derecho a cuestionarme, pero lo veía yo de vez en cuando, que tampoco hace falta verlo diario, ¿no? Son muy predecibles. Entonces uno sabe cuándo traen línea. O sea, no es un periodismo profesional, objetivo, plural. Entonces, veía yo las encuestas, ¿no? Como yo ya padecí eso una vez, me toca, sí, lo voy a decir, participar y llegamos a un acuerdo con Marcelo para ver quién iba a ser candidato en el 2012 del bloque nuestro. Entonces, Marcelo aceptó, se portó muy bien y se echaron a andar las encuestas. Creo que 3 encuestas. Los que no me querían
pues deseaban, ¿no?, que ganara Marcelo. Muy bueno Marcelo, muy bueno. Los que patrocinan a Ciro, pues en ese entonces lo patrocinaban, quién sabe ahora, pero sí estaban vinculados con Calderón. Hacían encuestas, lo puedo probar. Este señor que después fue había terminado del CISEN, Valdés, Guillermo Valdés. Bueno, ese que después hizo las encuestas en favor de Peña, que Ciro transmitió en el Milenio, 100 encuestas, una diaria nos recetaban por televisión, una diaria. Ya se pueden imaginar lo cuchareado de las encuestas hechas por este señor Valdés, que había estado de director del CISEN, de la oficina de espionaje de Calderón, cuando García Luna, fíjense. Bueno, antes de eso, antes de recetarnos la 100, en la época de la candidatura de Peña Nieto, donde lo ponían hasta las nubes, antes de eso se llevó a cabo, unos meses antes, esta encuesta para ver quién iba a ser candidato de nosotros. Y es cuando nos medimos, Marcelo y el que les habla. Pues hace una encuesta el señor Valdés que lee Ciro, y que me diga Ciro si estoy mintiendo, en donde Marcelo me ganaba, pero 2-1 casi. Pero todavía se aventó un comentario, Ciro, apoyado en esa encuesta, diciendo, así con sus expresiones, ¿no?, esto es excepcional, único. No solo le gana Marcelo en población abierta, le gana entre los militantes. Imagínense. Pero una cosa, entonces, ahora que viene esto, por cierto, Marcelo se portó a la altura, porque todos estos que no me querían lo estuvieron sonsacando para que no aceptara los resultados. Y Marcelo se puso cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas. Bueno, ¿qué está haciendo ahora Ciro? Lo mismo, a favor de quien ya resultó. También con encuestas. Entonces, me daba risa, ¿no?, porque se enojaba con el pobre de Krill. ¿Qué espera Santiago?
para declinar. Miren lo que decía Ciro. Ciro, te mando un saludo. O sea, no es nada personal, ¿sí? Es político en el buen sentido del término. Pero eso es lo que decía, a eso me referí. Miren, ¿cuánto? 19 puntos arriba. Dice, pero la frase, lo relevante no es solo que Ebrard va delante de AMLO, sino que lo arrasa. No, pero hay otra, en donde dice que hasta con los militantes. Espérame, no termino todavía. Sí. Entonces, ahora agarraba al pobre de así. Sí, que los que se identificaban con la izquierda. Sí, bueno. Y está la fecha, ¿no? Pon la fecha. 6 de septiembre de 2011. De 2011. Entonces ahora vuelve otra vez. Esto es en el 11, ¿no? Estamos en el 23. ¿Cuántos años han pasado? No cambian, o sea. Entonces, agarraba al Santiago, ¿no? ¿Qué espera Santiago? Y lo mismo seguramente con la señora Beatriz. Entonces, un desfigure completo, ¿no? O el presidente del PRI diciendo, ya, ¿sí? Ni modo, Beatriz, nos ganaron. O sea, y ya no van